En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia dice Amén. amén. Dice el título, un mediador de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo que es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenta las ofrendas según ley, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo, diciendo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha entregado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministremos el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí, viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, y no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio en sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece. Esta próxima a desaparecer. Amén. Tome asiento, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque por misericordia hoy en día nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Porque si estuviéramos en el tiempo de la ley, como era antes, cuando el sumo sacerdote iba una vez al año a expiar los pecados por todo el pueblo, iba una sola vez al año. Y si no estaba bien, él se podía morir. Amén. Pero nosotros, por misericordia, vino Jesucristo, el gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, que es Jesucristo nuestro Señor, el cual trae un nuevo pacto, unas nuevas promesas para usted y para mí. ¿Y de qué se trata esta promesa? Que es la vida eterna que tiene para cada uno de nosotros. Y además, el mismo Hijo está con el Padre, intercediendo al Padre, pidiendo por su pueblo, para que el pueblo del Señor, Él tenga misericordia. Y le damos gracias al Señor porque, como decía, el Señor vino y rompió el velo. Y tenemos la entrada ante el Padre por intermedio de Jesucristo, y Él intercede con nosotros cada día. ¿Es así dice la palabra o no? La palabra no podemos quitarle ni ponerle, sino que nosotros por misericordia tenemos que pedirle al Señor que nos revele la palabra a nosotros y la podamos entender, para que podamos darnos cuenta de cuál bendición tenemos nosotros los hijos del Señor, por lo que el Señor ha tenido con nosotros misericordia.
favor no merecido. Damos gracias al Señor porque en esta noche yo tenía otro mensaje, hermano. Lo busqué, lo tenía, lo estoy buscando y lo dejé marcado. Pero ahora me salió acá. No es lo que yo quería, es lo que el Señor quiere. Y si el Señor nos está hablando en esta tarde, el mediador del nuevo pacto, sabemos que Él había hecho un pacto, como decía, con Moisés, para que le enseñara al pueblo las tablas de la ley, le dijera todo lo que tenía que hacer, pero el pueblo del Señor se extendió y no quiso hacer caso, por eso que ellos se dieron, en vez de 40 días, tuvieron 40 años caminando, por no haber obedecido o entendido el propósito del Señor que tenía en ellos. Muchas veces nosotros, Dios tiene un propósito en nosotros, y muchas veces nosotros como el pueblo de Israel lo desentendemos y damos la vuelta más larga de la bendición que está al lado. Que el Señor nos ayude para que nuestros oídos espirituales y nuestra mente esté conectada con el Espíritu Santo de Dios y podamos darnos cuenta que ya no es tiempo de perder el tiempo, sino que es tiempo que nosotros busquemos de Dios. ¿Saben? Y a la vez el Señor nos habla, como decía el otro día, hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. ¿Ya? Si usted quiere estar conectado con el Espíritu de Dios, si usted quiere estar alineado con el Señor, si usted quiere recibir la bendición de parte de Dios completa, para que no nos demos la vuelta larga, obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo. Porque Él es un mediador ante el Padre por usted y por mí. Que Él cada día le intercede por misericordia. ¿Se da cuenta de lo que le estamos hablando? Porque antes, como le decía, cuando estaba el sumo sacerdote, era un hombre que tenía pecados, tenía debilidades, flaquezas, igual que nosotros. Pero como sumo sacerdote, para representar al pueblo, cuando tendría que estar al lugar santo y al lugar santísimo, si no estaba en santidad y no estaba bien ante Dios, moría y perecía ahí mismo. Pero nosotros, en este tiempo, por misericordia, tenemos a Jesucristo, el mejor sumo sacerdote, que no es por hombre, sino que fue por el Padre, y los trajo por amor a usted y por amor a mí, que diera su vida para que podamos entender y recibir la salvación que Dios nos tiene. Y este pacto que el Señor lo tiene es para una vida eterna. No es por un momento, no es por un instante, es para una vida eterna. Y esta vida eterna que Dios nos entrega, cuidémosla. Porque dice la palabra del Señor así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sentó? Al lado del Señor. La majestad de Dios. ¿Te das cuenta? Y dice más abajo, ministró del santuario y de que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Un verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Se da cuenta? Y dice más abajo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote tenía que llevar ofrendas para el tabernáculo que era levantado por los hombres, ¿cierto? Pero era guiado por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo está en el trono, al lado de su Padre, en el tabernáculo de la gracia del Señor. Y nosotros, como pueblo del Señor, como hijos del Señor, tenemos esta bendición de un nuevo pacto. Y este pacto pagó un precio por usted y por mí. Tuvo que dar su vida hasta la última gota de sangre, por amor a usted y por amor a mí. ¿Cuánto
muchos de los que conocen al Señor y todavía no entienden la palabra del Señor realmente y menosprecian el pacto que hizo el Señor por ellos. Muchos han degustado del Señor, han venido al lugar santo, se han gozado, el Señor los ha ayudado, los ha bendecido, y muchos se han olvidado del Señor. Pero, como el Señor es amor, si ellos vuelven en sí, si ellos recapacitan y vuelven a tomar el camino, ¿el Señor los va a despreciar, los va a echar? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios, muchas veces nosotros como hombre o como mujer no entendemos el amor y los propósitos del Señor en nuestras vidas. Porque nosotros, nuestra mente es muy limitada para el amor de Dios y lo que Dios tiene para el hombre. Porque Dios es soberano. ¿Nosotros podemos imponerle algo a Dios? De ninguna manera. Porque estaríamos cometiendo algo que no es grato y tampoco. Es como decirle, como que usted le esté faltando el respeto a su padre. Y nosotros, si tenemos una buena enseñanza y tenemos buenos principios, vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Padre, que cada día nos enseña por su palabra. Y el Señor no nos habla para poner temor en nuestra vida, sino que habla para que entendamos los misterios de su palabra en nuestras vidas. Como dice el título, un nuevo pacto. O sea, todo lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Pero tenemos algo muy importante, que muchas veces, no sé si lo está entendiendo usted, ahora no tenemos un sumo sacerdote que fue elegido del pueblo, sino que tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta cuánto es el peso que tiene? Y yo y usted tenemos que valorar lo que tenemos al Señor y entender lo que Dios nos está hablando en este día. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que en figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés fue elegido, como usted sabe, para guiar al pueblo de Israel. Pero muchas veces el hombre se le olvida quién lo manda y se quiere mandar solo. O quiere hacer lo que yo pienso, lo que quiero o lo que es equivocado. Y muchas veces Moisés se equivocó, cometió error como hombre. Pero el que está intercediendo por usted, por mí, ¿cometió pecado? Ninguno. Al contrario, no siendo pecador, se hizo pasar por pecador por amor a usted y por amor a mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios es tan grande el amor que puso a su propio hijo al lado para que intercediera por el pueblo, por el nuevo pacto, el mediador de un nuevo pacto. Porque hoy estamos en la gracia, o estamos en la ley. Porque si estuviéramos en la ley, déjeme decirle que quizás qué tiempo ya estaríamos bajo tierra. Porque recuerde que cuando Ananías y Zafira le mintieron al apóstol, ¿qué les pasó? Murieron irreversiblemente porque le estaban mintiendo no a él, sino que al Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Y hoy día nosotros tenemos al mayor que está a favor de nosotros. Y ese pacto que el Señor hizo por amor a usted y por amor a mí, muchos no lo valoran y hacen cosas a diestra y a siniestra, no tomándole el peso de quien intercede por ellos. Déjeme decirle que el papá también se enoja y al hijo que ama lo corrige. O sea, ¿qué tendríamos que darle el tiempo principal al Señor?
cuando Él nos llama? Él tiene que ser primero, como dice su palabra. Primero, segundo, en todo. Pero también, como es amor, Él ama a la familia también, de los que están caminando. Y por amor a ellos, les ayuda para que puedan seguir avanzando y bendiciéndolo y que entiendan que tenemos un Señor que está en medio de nosotros. ¿Por qué la gente del mundo, a nosotros como cristianos, nos dicen, ¿por qué no ora por mi familia? ¿Por qué no ora por mi hijo? ¿Por qué no ora por él? Porque ellos saben que nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso. Pero ¿por qué ellos no se acercan al Señor? Porque ellos mismos se cuestionan. Dice, voy a tener que dejar esto, esto otro. Eso no va a ser el Señor. El Espíritu Santo va cambiando. El Espíritu Santo va limpiando a las personas. Como cada uno de nosotros lo está limpiando, porque somos santos pero imperfectos. Camino a la perfección. Pero tenemos que dejarnos limpiar. Y al limpiarlos por el Señor, vamos a ir entendiendo los misterios de su palabra, los misterios del Evangelio, que Jesucristo el Señor dejó trazado en esta tierra por amor a usted y por amor a mí. El Señor no vino a buscar la ley, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Y no la vino a quitarla, sino que la dejó y dijo, yo me someto al Padre y hago la voluntad que Él me dijo y lo que tengo que hacer. ¿Qué nos dice a nosotros entonces? Tenemos que obedecer a lo que el Señor nos dice, porque usted y yo somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Y al ser seguidor de Jesucristo, somos el fiel reflejo al mundo de lo que el mundo ve en usted y en mí. Cada día. Y cada día, si ellos ven reflejado el amor de Dios, el poder de Dios, el respeto de Dios en nosotros, ellos van a entender que el Señor es un Dios grande, poderoso en amor y misericordia. Por eso que nosotros tenemos esta bendición, como dice, clama a mí, yo te responderé, pide y yo te daré. Pero tenemos que pedirlo ¿con qué? Con fe. Porque sin fe, como dice la palabra, es imposible adorar a Dios. Y la fe, como siempre lo hemos dicho y lo vamos a volver a reiterar y decir, que es la certeza de la convicción de lo que no se ve, pero lo que se espera. No sé, usted, ¿qué está esperando? Yo sé que Dios tiene muchas promesas a usted, Dios ha prometido muchas cosas, pero muchas veces nosotros decimos, o dicen, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando este proceso? Y sabe, cuando usted está en la prueba y en el proceso, es porque el Señor lo está haciendo crecer para cuando su bendición la tenga, sepa valorar por dónde pasó y lo que tuvo que hacer para recibir lo que Dios tiene para usted. Porque sería fácil, yo, Señor, necesito esto, toma. Señor, necesito esto, toma. ¿Y qué esfuerzo hay sobre nosotros? ¿Valorizaríamos lo que Dios nos da? Si nosotros no hacemos un esfuerzo. ¿Se da cuenta? Pero muchos en este tiempo no valorizan y no conocen tampoco. Y no quieren conocer al Señor y no quieren conocer su palabra. Pero bueno, Dios al hombre le dio libre albedrío. Pero el día que llegará cuando el Señor esté ante el trono, no van a poder decir, Señor, nunca oí tu palabra. Señor, no me dijeron. ¿Qué le va a decir el Señor? Mentiroso. Porque siempre el Señor, yo desde que tengo uso de razón, siempre Dios sigue usando instrumentos y sigue hablando. Y ahora más encima que estamos en el siglo XXI, la tecnología y todo ha aumentado. ¿O pueden decir que no le pueden decir? Usted se mete a una página o cualquier cosa, va a salir una predicación, va a salir un mensaje, va a salir del Señor cualquier cosa para que el hombre entienda, pero si no quiere, ya es problema de él. Usted, si le predicó, ya salvó su responsabilidad. Si no quiere, hay que orar para que el Señor le abra su entendimiento y puedan también ser llamados para salvación, no para perdición. Si nosotros hacemos lo que podemos, que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para que ellos puedan entender también lo que Dios quiere para que no se pierdan. Tenemos este sumo sacerdote que está ante el Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuánto más tenemos que valorizar lo que Dios hace por nosotros? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, si simplemente no se hubiera procurado lugar por el segundo. Porque reprendiéndonos dice, he aquí,
aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. ¿Se da cuenta? El día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Judá, dice que los sacó de la mano. ¿Los abandonó en el desierto? No. ¿Los abandonó de día? No. Ni de día ni de noche. Dice que sus ropas le duraban, le cuidaban, le protegían, les daba alimento, los cuidaba. Pero muchas veces el hombre y la mujer es mal agradecido y se olvida de todas las promesas, todas las bendiciones que Dios les da, y viene la soberbia. Y muchas veces viene muchas cosas que al hombre y a la mujer lo apartan de Dios, y por eso es que el Señor se había enojado con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, y lo había dejado ahí, y ellos anhelaban y ansiaban que el Señor le hablara a uno para que viera y viera lo que venía para ellos de lo que estaba sucediendo. Pero la promesa de este pacto es para nosotros, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el verso 10, el verso 9. Al final dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Y el 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, como dice la palabra, que este libro no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche, que tu palabra es la cual te va a guiar para caminar en este mundo. Y será guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y en nuestra mente, teniendo la palabra del Señor, teniendo conocimiento y teniendo el Espíritu Santo, ¿se apartará de nosotros? Tendríamos que ser unas personas muy mal agradecidas de parte de Dios, que no agradezcamos de todo lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos. Y si ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, el Señor ya ha predicado a todos, y no pueden decirle que no han escuchado. El verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Que el Señor los ayude. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Tenemos un tan sumo sacerdote, dice la palabra, después que Cristo se apropió del castigo por los pecados de toda la humanidad, a dar la vida como sacrificio, entró al cielo, donde intercede a la presencia de Dios a favor de los que creen. El ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote abarcó 6 pactos. El primero fue, a la vez, el sacerdote y sacrificio mismo se ofreció por todas las personas que lo recibieran como su Salvador. Más abajo lo habla el 2, el mediador del nuevo pacto, el mejor pacto, que todos los llamados reciben promesas de la herencia eterna. Usted y yo tenemos una herencia eterna que es la vida eterna. Y confiadamente dice que lo acercaremos al trono de la gracia para que podamos recibir las promesas del Señor. ¿Usted quiere recibir las promesas del Señor? Este nuevo pacto que el Señor hizo y que está para todos los que quieren recibirlo, para todos los que quieren obedecer, para ser bendecidos. Pero para los que no, dice la palabra que no vienen días mejores, sino que ¿qué nos queda a nosotros? Lo resta que seamos hombres y mujeres obedientes a la voz del Señor. Y este pacto que el Señor lo hizo gratuitamente por amor a usted, por amor a mí,
por la humanidad, ese pacto que hizo usted y yo, somos los beneficiados. Y al ser beneficiados de parte de Dios, somos más que bendecidos. Amén. Este es el mensaje de esta noche. Hasta aquí el Señor me ha dado. Que Dios bendiga su palabra en mi vida como también en tu vida, y podamos entender